En el siglo XXI, las economías globales han ido evolucionando de una forma acelerada, obligando a los países en desarrollo a implementar estrategias para ser más competitivos en forma integral. La forma más efectiva para hacer frente a los retos de la globalización es siendo más competitivos, con un recurso humano capacitado, efectivo, con servicios y productos de calidad para responder a los estándares internacionales que cada vez son más exigentes. Se ha integrado el Consejo Privado de Competitividad para Guatemala, una entidad que contempla esfuerzos conjuntos entre los distintos sectores, como lo son el sector empresarial, sector público, la sociedad civil, la academia, para llevar a cabo estrategias de país que permitan contribuir para atraer más inversiones y generar millones de empleos, así también para dinamizar y motivar la innovación y la productividad. El mayor reto es llevar la competitividad a los 22 departamentos, a los 334 municipios y por ende a las 33,000 comunidades. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Consejo Privado de Competitividad para el Desarrollo, para lo cual nos acompañan los señores Carlos Amador, vicepresidente del Consejo, Manfredo Reyes, representante del sector empresarial, y Murphy Pais, representante de la Academia Nacional. Qué interesante ver este tipo de alianzas y que en Guatemala podemos trabajar en equipo, y eso es lo que nuestro país necesita. Pero, ¿cuál es la importancia de la competitividad para que los países se desarrollen? Yo te diría de que la competitividad es un elemento que tiene que ser abordado como nación. Es un concepto que ha estado mal comprendido porque implica toda una serie de instituciones que tienen que darse en un país y en la misma tienen que actuar los diferentes actores, toda la sociedad. No es un tema únicamente del sector empresarial o del Estado, sino que de todos los guatemaltecos. Y en esa línea lo que hay que lograr es integrar un sistema nacional de competitividad que implica instituciones, actores, reglas, a fin de que cambiemos el concepto de que estamos compitiendo como país en una economía global. Entonces, lógicamente, a los guatemaltecos nos toca hacer todo cada vez mejor y de forma más eficiente. Hablamos mucho de esto de productividad. Y en ese sentido, lo que está pasando hoy es de que estamos anunciando la creación del Consejo Privado de Competitividad, que es la respuesta del sector privado para ir fortaleciendo esa institucionalidad y con un componente muy innovador en la región, que es estamos invitando al sector académico a que participe en él. ¿Por qué? Porque los elementos de innovación, investigación de desarrollo e integración de conocimientos con los problemas que tiene el sector privado para producir más, tenemos que abordarlos juntos. Y esos son elementos muy importantes y hemos podido ver que este lanzamiento ha sido sumamente exitoso, donde han participado distintos sectores de liderazgo nacional. Pero, ¿cuáles son esos objetivos y cómo los podemos puntualizar para que nuestra audiencia en el interior del país, inclusive a nivel internacional, pueda comprender cómo este Consejo Privado de Competitividad ayudará a atraer más inversiones, generar empleos en el área rural, en los 22 departamentos, en los 334 municipios, porque tenemos que llevar empleo para ese 68% de la población que está desempleada, y de ese 35% de población que está empleada en este momento, más o menos un 70% está en la economía informal. ¿Qué significa eso para el guatemalteco que necesita una mejora de oportunidad de trabajo? Bueno, para responder, ahí sí que tajantemente, la mejor medida de éxito del Consejo Privado de Competitividad es de que nos hemos propuesto facilitar la creación de 1 millón de empleos formales, adicionales a los que existen hoy en día, de aquí al año 2021. Primero Dios, y superemos esa meta. Definitivamente. Ahora bien, como Consejo tenemos 4 objetivos establecidos. Uno es fortalecer y posicionar adecuadamente todo lo que es el tema del sistema de competitividad, lo que hablamos en la introducción. Segundo punto es
viendo hacia adentro del sector cómo logramos trasladar la competitividad y los requerimientos y ese empoderamiento que necesitan todos los sectores específicos, los 25 subsectores que se han identificado para ser más competitivos. De ahí de ahí ya han salido una serie de inquietudes que dicen necesitamos más recursos humanos, guatemaltecos mejor preparados, mejor capacitados, más tecnología, más investigación, que eso nos lleva al tercer objetivo, que es acercar, incorporar a la academia a resolver los problemas de productividad que tiene el país. Entonces, ese input va a ser elemento muy importante para estructurar agendas de trabajo, programas de trabajo, para que logremos, ahí sí que, florecer. Manfredo, ¿qué sectores conforman el Consejo Privado de Competitividad y están comprometidos con este desarrollo del país? Sí, gracias. Realmente para nosotros es sumamente importante estar involucrados. Aquí el sector productivo somos todos. Cualquier actividad económica que hacemos dentro del funcionamiento diario, nos sentimos parte del Consejo. Somos totalmente incluyentes y lo que más nos llama la atención en este caso es la inclusión de las universidades. Nosotros lo vemos como un factor sumamente importante. En el caso particular yo represento a la pequeña y mediana empresa. Para nosotros es vital esto, porque en la medida que vayamos desarrollando y pensando como país, podemos llevar esto al interior. Realmente nosotros vemos con suma importancia el tema que hablaba Carlos de generar más empleo. El empleo lo debemos trasladar al interior del país. Sabemos que ya la ciudad capital está completamente saturada y si damos oportunidades de inversión y desarrollo para el interior del país, esto va a fomentar que de verdad cada uno de los departamentos o municipios tenga oportunidades. Sabemos que existen ventajas comparativas en cada uno de los departamentos. Si esto lo trasladamos a realidades, vamos a poder alcanzar sus objetivos trazados. Claro, y es necesario la integración del sector público, privado y académico para el desarrollo de Guatemala. Y ahora, ¿en qué áreas se enfoca su trabajo del Consejo Privado de Competitividad? Básicamente nosotros lo que hacemos aquí es tratar de dar políticas a largo plazo o mediano plazo de desarrollo. Lo que queremos es de verdad trasladar esto a oportunidades reales y queremos que el país lo note y queremos que lo sientan todos los sectores. En este caso particular queremos atraer inversión. Hay inversiones que no vienen al país muchas veces por falta de algunos aspectos como certeza jurídica o en el caso de seguridad, pero nosotros aquí básicamente la intención es dar lineamientos generales para que podamos hacerlo, como bien lo decía usted, donde se involucre el sector público, el sector privado y la academia y hacer de esto una realidad. ¿Qué significa para la academia, para la universidad, potencializar ese espíritu emprendedor que los guatemaltecos tenemos y formar nuevas generaciones con una mentalidad emprendedora? Primero, felicitarnos todos por asumir este reto y este compromiso, porque es un proyecto de nación. Valorar la academia, porque yo creo que también en determinados momentos a la academia se le ha dejado aislar, y también yo creo que la academia no se ha aperturado. Tenemos que entrar a comprender que nuestras redes curriculares tienen que ser modificadas. Yo veo esto como una oportunidad a tener una constante información, un bagaje de conocimiento que nos va a dar la oportunidad de mejorar nuestros perfiles de egreso, el tener entonces esos potenciales humanos con las capacidades que se necesitan en la época actual y futura, porque también tenemos que entrar a analizar cuál es el futuro de nuestras profesiones. Claro, las universidades forman un papel muy importante en la formación de nuestros jóvenes. Y hablando de jóvenes, el 70% de la población del Guatemala es joven y el 51% es mujer. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo ustedes fomentan la competitividad en los jóvenes y en la mujer? Bueno, obviamente nosotros sabemos que ese elemento indispensable que es la mujer también ha jugado un rol importante, ya ocupa cargos importantes, privilegiados, y creo que se lo ha sabido ganar. Claro, es el pilar de la sociedad. Vamos a un corte y continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Carlos, ¿en qué consiste la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala? Guatemaltecos Mejoremos Guatemala es una iniciativa lanzada por empresarios del país
que está siendo coordinada a través de CACIF y Fundesa y que tiene un objetivo muy claro, que es darle las bases técnicas para tener una propuesta, una estrategia de nación que nos permita reducir la pobreza. Trabaja en los siguientes ejes. Uno es una Guatemala solidaria, es decir, para tener todos los temas de los indicadores humanos que tenemos, que son una tremenda preocupación para el país. Segundo es una Guatemala productiva, donde abordamos todos los temas de competitividad, que es donde entra el Consejo Privado de Competitividad. Y el otro es un pilar de seguridad. Y todo eso enmarcado en el espíritu de cómo lograr el fortalecimiento institucional del Estado en Guatemala. ¿Y cómo involucran a la juventud guatemalteca en este tipo de temas? Ya que decíamos, el 70% de la población es joven. Entonces, ¿cómo los involucraremos para que también sean parte de esta iniciativa? Pues, arrancando con el primer pilar, una Guatemala solidaria, es donde se están abordando los temas de desnutrición y de formación de los guatemaltecos, donde también ya se mencionó el Consejo Privado por la Nutrición en el país, a fin de que tengamos guatemaltecos sanos y capacitados. Y por otro lado, la promesa de poder generar ese 1.000.000 de empleos adicionales, que es ahí sí que el pasaporte para todos los jóvenes guatemaltecos, que les va a permitir superarse, buscar ahí sí que la plenitud, el desarrollo, la prosperidad. Interesante la iniciativa de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Los índices de desarrollo humano son muy importantes y tenemos las metas del milenio. Es más, las metas del milenio deberíamos de dimensionarlas por cada departamento, por cada municipio, por cada comunidad. Lo que se mide se puede mejorar. Entonces tenemos que llevar ese dimensionamiento de las metas del milenio hacia las comunidades. ¿Qué otras estrategias y políticas de Estado debemos de mejorar que son importantes para la mejora de la competitividad en general, pero también para mejorar el índice de desarrollo humano en sus distintas categorías? Sí, para nosotros es sumamente importante esto, hacerlo, como bien decía al principio, en todo el país. El interior, tenemos todos los departamentos muy interesados, hemos tenido acercamiento con la gente de cada una de las comunidades y han visto esto como una oportunidad. Sabemos que cada uno tiene ventajas comparativas que podemos aprovechar y trasladarlas. No podemos mejorar nuestra nación, no podemos reducir la pobreza si no generamos empleo, si no generamos nuevas inversiones. Entonces, bajo este aspecto yo creo que es sumamente importante que podamos medir resultados. Nosotros tenemos ya objetivos trazados y los queremos trasladar a todos, y esto se va a ir dando en la medida que nos involucremos todos. Es determinante atraer más inversiones, pero nuestro concepto en inversión y desarrollo es más importante cuidar las inversiones que ya tenemos en proceso. Por ejemplo, tenemos más de 3.000 millones de dólares, es decir, cerca de 25.000 millones de quetzales de inversiones que ya están en proceso. Me refiero concretamente a hidroeléctricas, a industrias extractivas como por ejemplo plantas de cemento, a licitaciones petroleras, me refiero también a inversiones en palma, en banano, en muchas industrias que están teniendo algún nivel de resistencia en el tema de conflictividad social. ¿Cómo podemos hacer para manejar esos aspectos, consolidar esas inversiones, bajar el nivel de conflictividad y que eso inclusive nos haga más atractivos para aprovechar nuestros recursos hídricos, para aprovechar todos nuestros recursos naturales? A mí me parece sumamente importante la pregunta y creo que la debemos de enfocar esto a una mejor comunicación y mayor comunicación con las comunidades. ¿Por qué les comento esto? Porque hemos visto de verdad algunos actores, digamos, o líderes negativos en estos aspectos, pero es por muchas veces por falta de conocimiento. Nosotros tenemos alguna información positiva que trasladarles a ustedes, por ejemplo, del área del progreso. Si les quisiera poner un ejemplo, en el progreso la gente se manifiesta muy abiertamente y ellos quisieran que vengan grandes inversiones a instalarse en estos municipios. Y así como estos casos positivos los debemos de hacer notar para que la gente vea que respetando el medio ambiente y siendo de verdad muy optimistas en la generación de empleo, porque sin empleo no salimos de la pobreza, no lo podríamos capitalizar de mejor forma. Hay algunos municipios en el interior o algunos departamentos en el interior que se ha tergiversado la información, que las grandes inversiones vienen a causar daño. Yo creo que debemos de profundizar más y hacer un análisis muy claro y transparente con la comunidad y demostrarle en una balanza qué es lo positivo y lo negativo, y se van a dar cuenta que siempre trae mucho más positivo. La inversión a todos nos conviene en el país, realmente hay mucha oportunidad para todos, entonces debemos de informarnos de mejor forma
con toda la gente de la comunidad. Es correcto, pero también debemos de controlar ese financiamiento de la comunidad internacional para que el financiamiento que venga sea enfocado estrictamente a proyectos de desarrollo que nosotros los guatemaltecos decidamos y aprobemos, y que no venga financiamiento para bloqueo de carreteras, para gente que está desinformando y nos está obstaculizando el desarrollo que tanto lo necesitamos. Y ahí fundamental, por ejemplo, las iniciativas que tiene Colombia para este tipo de leyes, para regular y saber hacia dónde va ese financiamiento para que al final tenga un enfoque productivo para nuestro país. Ahora, Murphy, el 85% de nuestra economía está basada en las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, que van a estar haciendo en el tema de competitividad y productividad para que sigan avanzando y romper esas estadísticas y paradigmas de que a veces normalmente no todas las MIPYMES progresan después del segundo y tercer año. Bien, nuestras carreras, como bien lo he dicho, sus ejes de formación tienen que ir canalizados hacia formar esa competitividad, ir formando incubadoras de empresas, cosa que no se ha hecho al día de hoy en una forma muy formal. Creo que ese es el valor que pretendemos adicionar con participar en el Consejo, el poder lograr esa comunicación con el mercado productivo y tener entonces mejores incidencias en esos índices de desarrollo. También las universidades abrirse para asesorar a las microempresas, abrirse para darles un respaldo a esa sociedad que también ha estado como aislada y que en una forma muy empírica ha venido desarrollándose. También comprender que tenemos que garantizar la propiedad intelectual, tenemos que ir esa innovación canalizándola para también que sea un recurso bien aprovechado a un mediano plazo para que esas empresas sí sigan manteniendo un buen desarrollo. Entonces las universidades juegan un papel muy importante. Sabemos la poca población que tiene acceso a la universidad. La entrada a la universidad ahora ya es un privilegio, ya no es una puerta abierta, ni tampoco todos tenemos la capacidad económica para poder acceder, pero todo va enlazado, en el cual yo creo que si hacemos una muy buena agenda a través del Consejo, nuestra incidencia va a ser de más impacto. ¿Y qué papel específicamente va a jugar el lado de la academia, pero por ejemplo la Universidad de San Carlos de Guatemala? Una universidad que no investigue no se le puede llamar universidad. Tenemos que ver todas esas posibilidades de inversión, todas esas posibilidades de trabajar de una forma en la cual no también dependamos solo del gobierno y poder tener entonces esas posibilidades de fondos de cooperación internacional y tener esas líneas de productividad en determinadas áreas que también las vamos a fijar. Y estamos hablando de un consejo que no está limitado para cierto tiempo, un consejo que no tiene un tiempo establecido. Estamos confiando en que las personas que vengan a sustituirnos también mantengan esa política y la Universidad de San Carlos entonces, como la única universidad pública, tiene entonces que desarrollar sus proyectos de investigación, sus trabajos de graduación, sus maestrías, sus pregrados o licenciaturas bajo esas vías de desarrollo, que no solo estamos formando jóvenes para ser empleados, sino también jóvenes para ser emprendedores y tener entonces la garantía necesaria de que ahorita es una agenda nacional, no es una agenda solo de un determinado sector. Importante el papel que juega la academia y también que las tesis, por ejemplo, hay alrededor de unas 27,000 tesis que han estado guardadas, que ahora pueden ser de pasar de una parte teórica a la parte práctica y ayudar al desarrollo de nuestro país. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. La seguridad y justicia juega un papel fundamental en el incremento de la competitividad. ¿Cómo han pensado trabajar con el organismo ejecutivo, con el organismo legislativo, el judicial, por supuesto, el Ministerio Público, para que ellos comprendan que la certeza jurídica, la seguridad y la justicia son elementos fundamentales para la competitividad? Yo diría de que esa parte de la comprensión ya existe. Digamos de que la administración actual tiene un compromiso muy claro de lo que es competitividad, lo está impulsando tremendamente. Uno de los retos del Consejo Privado es cómo lograr mantener esa continuidad a través del tiempo. Digamos de que hemos padecido que hay administraciones que no les interesa el tema, otras que sí. Como país no podemos permitir esos altibajos. Ahora bien, viendo directamente al tema de seguridad y justicia, en el proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, un eje gira alrededor de seguridad, donde se ha activado
una serie de diferentes agendas. Una es la de visibilización, y ahí es donde, por ejemplo, podemos mencionar la iniciativa Guatemala Visible, que ha ido ayudando a mostrar muchos de los procesos, iluminar muchos de los procesos de elección importantes que se han dado en el país, a fin de que toda la sociedad, todos los guatemaltecos puedan darle un seguimiento y conocimiento. Eso genera presión que hace que los diferentes actores comiencen a alinearse y a actuar acorde a las diferentes reglas. Otra iniciativa es lo que se está implantando ahorita en el sistema de seguridad en la zona viva, que se quiere extender a diferentes zonas importantes de la capital, donde ya se tiene monitoreo con cámaras y con una interrelación y comunicación total con el Ministerio de Gobernación, a fin de comenzar a reducir los índices de criminalidad en esas zonas. Son esfuerzos puntuales, pero que han ido logrando trascender las fronteras, buscar más interesados para encontrar el financiamiento, a fin de que diferentes zonas de la capital comiencen a sumarse y a integrarse en esto. Todos esos son indicadores importantes cuando se logra que toda la comunidad comience a trabajar y a informarse al respecto. Y eso nos ayuda a ir alcanzando el concepto de competitividad sistémica. Como dijimos al principio, competitividad no es únicamente de un sector o del Estado, es de todos los guatemaltecos. Es un enfoque integral. Así es. Y en ese sentido, el crecimiento económico tiene que traducirse en desarrollo económico. El desarrollo económico tiene que traducirse en desarrollo social y el desarrollo social en desarrollo humano. ¿Cuál es la propuesta del Consejo Privado de Competitividad para contribuir en el avance de los objetivos, de las metas de desarrollo del milenio? Porque tenemos asignaturas pendientes. Cómo reducir la pobreza extrema, cómo reducir la desnutrición, que son elementos fundamentales, porque si queremos un país competitivo, tenemos que tener gente que esté sana, gente que tenga satisfechas sus necesidades básicas, como la seguridad alimentaria y nutricional. Ok. Dentro de la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, pues se ha dado mucho acompañamiento a la administración actual, que van en áreas transversales, desde transparencia hasta programas sociales, asistencia y ahí sí que asesoría técnica al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de lograr estructurar programas y que dar ese fortalecimiento institucional, porque todos los engranajes están ahí sí que posiblemente muchos sin dientes, y se tienen que poder incorporar nuevamente para que la maquinaria del Estado comience a funcionar adecuadamente. La solución de todos estos problemas no es únicamente del Estado o únicamente del sector privado, es de toda la sociedad, y todos tenemos que comenzar a articular y lograr ese fortalecimiento de todas las instituciones, de todo el sistema, a fin de que logremos tener esos guatemaltecos sanos, pero al mismo tiempo tenemos el reto de que esos guatemaltecos sanos tenemos la obligación de poderles generar un empleo digno, a fin de que Guatemala pueda prosperar. Y ahí están los grandes retos que tenemos como país, y a través de las políticas puestas por el Consejo y las políticas públicas en conjunto tenemos que sacar adelante a nuestro país. Ahora, Manfredo, vemos de que para que un país sea competitivo debe cumplir con los requisitos mínimos, que tengan carreteras, puertos, aeropuertos, que tengan también acceso a energía, pero a través de la ley de alianzas público-privadas es posible esto. ¿Qué estrategias tienen en conjunto para elevar la competitividad de nuestro país a través de esta ley? Nosotros tenemos la seguridad que esta ley realmente viene a darle respaldo a todas las inversiones. Nosotros hemos visto con mucha preocupación que no se ha puesto ya en práctica, ya en vigencia está, pero necesitamos ver resultados. Hay grandes proyectos ya contemplados, y esto de verdad nos va a ayudar al país a desarrollarlo. ¿Por qué sentido? Porque estamos acostumbrados a ver la inversión de parte del Estado, y con toda franqueza déjenme decirles que la inversión que se ha estado haciendo no es la mejor. Cuando involucramos a la parte privada y al sector público, vamos a tener mejores resultados. Debemos acelerar la implementación de esta ley para tener 8 aeropuertos internacionales, supercarreteras por todos lados, puertos que sean sumamente eficientes, una ampliación de toda la infraestructura que juega un papel muy importante para elevar la competitividad. 68% de la población está en el área rural. Es donde más pobreza tenemos, donde más pobreza extrema, donde hay tanta falta de oportunidades de empleo, pero también donde tenemos una gran riqueza y donde tenemos fortalezas y potenciales. Somos optimistas de todo lo que podemos generar en el interior del país. Pero, ¿qué va a hacer el Consejo Privado de Competitividad para involucrar a los diputados distritales, a los gobernadores, a los alcaldes, a los COCODES, comunes, CODES, de esas 33,000 comunidades,
para que ellos comprendan que tienen que involucrarse en el desarrollo, en atraer más inversiones, en generar empleo, y que cada departamento, cada municipio, cuando uno llegue, lo reciban con un documento donde diga: estas son nuestras fortalezas, estos son nuestros potenciales, esta es la infraestructura que tenemos y estas son las metas de generación de empleo y de atracción de inversiones. Este es sumamente importante y creo que lo que debemos de hacer es hacer conciencia a cada uno. Aquí la exhortación sería para que la comunidad, la sociedad civil se involucre. Están los consejos de desarrollo que funcionan en todos los departamentos. Ahí tenemos al gobernador, tenemos diputados, tenemos sector privado y muchas instituciones que participan. Yo la reflexión que les haría es que se involucre cada uno donde corresponda para ser de verdad jueces de cómo se están invirtiendo los recursos. Murphy, los jóvenes actualmente cada año salen 200,000 al mercado laboral. Tenemos un gran déficit en este sentido. ¿Qué propone la academia para que puedan ser emprendedores, ser autosuficientes y con ello poder alimentar esa demanda de labor que vamos a tener más adelante en nuestro país y que tenemos actualmente? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo porque el joven está esperando un país ordenado. Obviamente él es un actor en este escenario que espera oportunidades. Y nosotros tenemos la obligación de dárselas. Y creo que si vamos a estar implementando reformas a la Constitución, que es el nuevo proyecto al cual nos estamos involucrando, ojalá sea una reforma hacia un país más productivo, donde haya un fomento a la investigación, vuelvo a insistir en esto, donde los empresarios tengan esa oportunidad a invertir en investigación y se les den sus incentivos económicos también, sus incentivos fiscales, porque no hay ninguna política y que al día de hoy Senacid vuelva a resurgir, que Senacid cumpla su papel y no se le vaya a relegar. Al final yo creo que el gobierno inicia, tenemos una muy buena expectativa y eso nos ha unificado para poder fortalecer este proyecto. Así que las universidades yo creo que estamos esperando ser tomadas en cuenta y hoy lo agradezco en este Consejo de Competitividad. Y ahora, en resumen, ¿cómo están apoyando, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios en ese tercer Congreso Iberoamericano que van a estar realizando en Guatemala para apoyar el tema de competitividad y juventud y emprendimiento? Darle la oportunidad a algunos jóvenes a que participen. Obviamente, sí, de todo corazón yo quisiera que los congresos se realizaran dentro de las mismas universidades para que todos puedan tener oportunidades de participar. Tenemos muy buena expectativa con nuestros propios fondos, vamos a apoyar a algunos estudiantes. En este caso, el sector productivo, vamos a apelar que también nos puedan becar algunos, pero tenemos una gran ventana con expertos que se van a involucrar hasta del sector político para que podamos ir dándole al joven la oportunidad de ser escuchado. Señores, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Los felicitamos, les exhortamos a seguir adelante. Estamos muy bien impresionados y motivados de este lanzamiento del Consejo Privado de Competitividad que hemos visto y estamos seguros que va a ayudar a que haya más desarrollo económico, más desarrollo social, pero por sobre todo más oportunidades en la generación de esos millones de empleos que hablábamos y que primero Dios lleguemos a los 334 municipios. La competitividad integral genera oportunidades, mejora el nivel de vida de las personas y contribuye al desarrollo económico, social y humano en los países. Para elevar la competitividad de Guatemala y de América Latina y el Caribe, se requiere la participación del sector público, empresarios, instituciones académicas y de investigación, medios de comunicación y demás miembros de la sociedad que al interactuar contribuyen al bienestar de la sociedad. Se requiere de un liderazgo efectivo y una participación activa de los diputados distritales, de los gobernadores, alcaldes, líderes comunitarios, de igual forma de toda la administración pública e instituciones para que tengan presencia y acciones en el interior del país. La competitividad hace a los países más productivos, con lo cual se genera más desarrollo económico, más desarrollo social, pero por sobre todo un mayor desarrollo humano. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso
En mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida.